La semana pasada, Aldo, estuvimos viendo una lamentable noticia de una mujer que murió en una cirugía estética aquí en la comuna de Providencia. Están indagando la Fiscalía, de hecho, y la Policía de Investigaciones, la muerte de esta mujer, un recinto que entiendo ya fue clausurado, y hay antecedentes de la Fiscalía que dejan entrever en el fondo que la cirugía fue realizada por médicos de nacionalidad extranjera y se está investigando si es que estos profesionales habrían arrendado un pabellón en ese recinto asistencial más que ser parte de la nómina, por así decirlo, de médicos que trabajaban en el lugar. Todo envuelto también en casos que hemos visto en los últimos años de centros de cirugía estética donde no están las instalaciones y tampoco las certificaciones necesarias para hacer este tipo de cirugías, lo que ha generado también muertes de principalmente mujeres que acuden a realizarse cirugías de todo tipo, estéticas, pero que tienen un riesgo importante. Los parámetros médicos que rigen para las cirugías estéticas y lo que se ha llamado el arriendo de pabellones en torno a la seguridad es el tema que trataremos con Jorge Díaz, que es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Piedad Aldo. Claro, hay casos que conmueven a la opinión pública y nos obligan a reflexionar sobre el tema. ¿Ese es una práctica usual el arrendar pabellones para realizar cirugías estéticas o no? Efectivamente. Bueno, en Chile tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de condiciones o características para operarse. Hay un gran mundo de la cirugía menor, en donde hay una cantidad importante de pabellones en centros bastante pequeños, podríamos decirle, que cumplen una normativa específica para la cirugía menor, y centros de cirugía mayor en donde hay diferentes categorías también de clínica, categorías de alta complejidad, grandes centros hospitalarios y centros más pequeños como por ejemplo el que vimos durante la semana anterior. Y la práctica del arriendo de pabellones es algo bastante usual, en donde profesionales que requieren condiciones mayores de seguridad o hospitalizar pacientes pueden de una u otra manera acceder a estas instalaciones. Pero acá no es una cosa simple como que yo vengo de la calle y quiero arrendar el pabellón. No, hay un proceso donde el director médico de la clínica es el responsable técnico para verificar que las condiciones, características de los profesionales que van a atender, que van a arrendar, cumplan primero con las acreditaciones nacionales para trabajar, en segundo lugar puedan demostrar competencias acreditables en los procedimientos que van a ofrecer a la población. En ese sentido, sí es algo habitual, pero tiene un contexto reglado. Efectivamente, y en este caso, doctor, al parecer eso no se habría cumplido. Mira, según los trascendidos tanto de las declaraciones de la Seremi como de la Fiscalía, al parecer lo que no se cumplió particularmente es la actualización de los registros, que quiere decir que la clínica debe informar en forma habitual a la autoridad sanitaria cuáles son los profesionales que van a hacer uso de sus instalaciones, y aparentemente esta situación no se cumplió en este caso. Es un tema de índole más bien administrativo. Según las declaraciones del fiscal a cargo, los médicos tenían habilitación para trabajar en Chile, contaban con especializaciones incluso, y la clínica contaba con todos los permisos y los registros al día. Entonces es un tema básicamente de índole administrativo el que hoy día tendríamos ante la vista. Doctor Díaz, en términos concretos, la cirugía estética en Chile tiene que cumplir con parámetros rígidos, lo que hace, por ejemplo, en algún momento riesgoso ir a operarse a ciudades fronterizas de nuestro país, específicamente a Tacna. ¿Esas normas están acordes a la norma internacional? Es decir, en Chile, las cirugías estéticas podemos considerar que en la mayor parte de los casos cumplen con parámetros rígidos establecidos, ¿o no? Sí, yo diría que hay que ser responsable. La casuística de datos de lamentables fallecimientos en general son bajas. Siempre es importante destacar que una persona muera, sobre todo una persona joven, una persona sin ninguna patología, es un tema bastante preocupante. Pero desde el punto de vista de la normativa chilena es bastante rígida. En ese sentido, los centros hospitalarios o los centros que tengan pabellones tienen que cumplir una serie de requisitos. El tema es la gran lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión, las clínicas clandestinas donde no se cumple nada, pero cuando hay una clínica que tiene un registro sanitario al día, que tiene o que cumple con las condiciones de acreditación, uno podría confiar que
por lo menos la clínica, cumple los estándares nacionales. ¿Cuáles son los estándares nacionales? Bueno, cada clínica, según el grado de complejidad para el cual esté acreditado, debe tener un sistema de atención de la urgencia y la emergencia. No todas las clínicas de nuestro país, lamentablemente, tienen una UCI o tienen un sistema de hospitalización, y en ese sentido también podemos decir que el costo de la operación va a disminuir en la medida que la clínica tiene menos complejidad, porque va a tener un precio más acorde, pero eso va a ir generando también evidentemente un riesgo. Si tú me preguntas dónde es más riesgoso operarse, en una clínica acreditada con los permisos sanitarios en Chile o en una clínica en otro país, probablemente las clínicas de Chile que tengan acreditado tienen mucho más sistemas de seguridad, están más acorde a las normativas internacionales, y Chile es bastante rígido, bastante estricto. Es que voy a dar un número. Nosotros, en el análisis que hemos hecho, yo los estudios de la casuística de complicaciones en los últimos 10 años, tenemos un promedio de 7 a 8 personas que lamentablemente fallecen por causa de cirugías con fines de embellecimiento. En esas, la gran mayoría fallece en clínicas de complejidad alta, ¿ya? Y el problema no es entonces dónde se operan, sino que básicamente tiene que ver con dos factores que hemos identificado. Uno de ellos, la cantidad de procedimientos que se van a realizar, o sea, cirugías múltiples, ¿ya? Mama, abdominoplastía, lipo, inyecciones, además lifting, párpado. O sea, mientras más procedimientos, más el riesgo. Y en segundo lugar, las cirugías de mucha duración. Tener un paciente 6, 7, 8, 10, 12 horas bajo anestesia general en un pabellón obviamente aumenta el riesgo. Entonces son los dos elementos importantes. Estos combos famosos de opérese 5 partes por X cantidad de dinero, evidentemente van a tener más riesgo. Un riesgo que no es inherente necesariamente al centro, sino que al procedimiento propiamente tal. Ahora, se habla mucho, doctor, de los 3 pilares del triángulo de seguridad para cirugías estéticas que sean justamente seguras. Uno de esos, entonces, es lo que usted mencionaba, el tema de que sean muy largas en duración, más allá de la cantidad de procedimientos que se realicen. Pero hay, por ejemplo, otras medidas a tomar, como saber que un médico está certificado, o por ejemplo realizarse o ver si es que el doctor o la doctora nos pide un chequeo médico completo, previo, no sé, un chequeo cardiológico, cosas que uno pueda tener en consideración pensando en que, claro, uno es una persona sana, pero uno nunca puede saber qué es, o sea, este caso de esta mujer, una mujer sana que tuvo este problema, muere en medio de una cirugía estética. Hay que fijarse también en lo que un médico nos pide a la hora de realizar una cirugía. Absolutamente. Si no me piden nada, es raro. Mira, de lo que te comentaba hace algunos minutos, nosotros dentro del análisis de la casuística de complicaciones en los últimos 10 años nos hemos dado cuenta que según el proyecto ISAP, que es de la International Society of Aesthetic Surgery de Estados Unidos, son 4 los elementos importantes. Uno se ha dejado un poquito de lado, que es el convencimiento del paciente de que la cirugía que está pidiendo es una cirugía que le va a solucionar el problema. Muchas veces viene una paciente que pesa, no sé, 150 kilos, que mide 1,30 m, a pedir una liposucción. O sea, claramente esa cirugía no está indicada para ella. Pero cuando un paciente está autoconvencido de que yo necesito esto, va a buscar alternativas y va a llegar a el ejercicio legal, se va a ir a Tacno, se va a ir a otro lado. Entonces, lo primero es entender que el paciente tiene una cierta responsabilidad. En segundo lugar, el médico tiene que tener competencias acreditables. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hemos visto? Que hay algunos pacientes nos han dicho, después de este lamentable suceso, que conocieron al equipo médico el mismo día de la operación. Eso no puede ni debe ser. Lo que estamos nosotros planteando es que deben haber al menos 2 atenciones previas. La atención inicial, la atención de evaluación de exámenes, y una tercera complementaria, que es la evaluación de anestesistas, así que va a haber anestesia general o peridural asociado. Entonces, estos ofertones y cosas por WhatsApp o por redes sociales donde no conocemos al médico, o viene supuestamente me voy a atender con el doctor Pérez, pero llego a la clínica y me va a atender el doctor, no sé, como Muñoz. Esas cosas no pueden suceder. Uh-huh. Doctor, ¿está debidamente reglamentada la operación de los médicos de extranjeros en Chile? ¿Tienen que pasar un examen? Sí, todos los médicos para atender en Chile deben estar acreditados por la Superintendencia de Salud, ya sean chilenos o sean extranjeros. Y en ese sentido, un médico extranjero que no habilita su título no tiene capacidad o no tiene condición de médico, ya, aunque sea un súper especialista del extranjero. En ese sentido, una de las primeras indicaciones tiene que ver con
el encontrar a tu médico en lo que serían los registros de la superintendencia. Existen, Chile yo creo que está, y lo digo responsablemente, está al debe en información para nuestros pacientes. O sea, hay que convertir a nuestros pacientes en los principales fiscalizadores y generadores de condiciones de seguridad. Uno cuando atraviesa la calle mira para los dos lados, ¿ya? No espera o no confía 100% en el semáforo que puso la autoridad. Tienes que verificar eso. Y para nosotros también la cirugía con fines de embellecimiento tienen un componente de seguridad de parte del paciente y que nosotros como Estado estamos al debe en entregar la información certera, precisa y adecuada a nuestros pacientes respecto, primero, a la condición del médico. Hoy día solamente sale la superintendencia si tiene una profesión vigente o si tiene algún tipo de especialidad, pero nada garantiza que el médico pueda acreditar competencia en el procedimiento específico que está entregando. Y en segundo lugar, necesitamos tener un registro nacional de clínicas, colocar una dirección y saber si esa clínica tiene o no una autorización sanitaria para realizar el procedimiento que se está ofreciendo. De repente tenemos clínicas que hacen procedimientos para los cuales no están autorizados. Y esa información no la tienen los pacientes. Claro. Y ahí es donde hay que poner ojo y atención. Ahora, si hablamos, doctor, también de temas, por ejemplo, de precios. Yo sé que eso no es estandarizado porque cada médico y cada clínica tiene sus insumos, sus remuneraciones, dependiendo de la complejidad del centro, un montón de cosas, pero más o menos si damos un rango dependiendo de la cirugía, para tener ojo, porque esas ofertas pueden ser muy tentadoras, pero hay un límite donde uno tiene que decir, no, esto es demasiado barato para hacer una cirugía. Sí, yo creo que es bastante intuitivo el súper ofertón, 4 o 3 procedimientos por un precio irrisorio, o sea, sospeche. ¿Ya? Acá yo no podría decirte, mira, una liposucción vale X, Y, Z, porque los elementos que tú mencionas van a hacer variar esto, pero ofertones gigantescos, múltiples procedimientos son evidentemente más sospechosos y más seguros. ¿Qué le estamos planteando nosotros a nuestros pacientes y a las familias? Primero, nosotros estamos en el proceso de la generación de la certificación ABC, centros que tengan la letra A, autorización sanitaria, que tengan B, botiquín, porque permite la autorización de botiquín generar y hacer procedimientos con ciertos fármacos. Hay centros, obviamente, que hemos visto que han sido clausurados que no tienen autorización sanitaria, tampoco tienen un botiquín acreditado y además que tengan una autorización para tener pabellones de cirugía, ya sea cirugía mayor o cirugía menor. Y lo que estamos haciendo y vamos a implementar próximamente es el sello para que los pacientes puedan verificar completamente qué características tiene cada una de las clínicas en un registro nacional que va a ser privado en este momento. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud en una mesa de técnica de regulación para poder conocer las brechas regulatorias y mejorar la seguridad, pero mientras eso no se termine, no se culmine, de manera privada vamos a hacer el primer registro nacional de clínicas para que la población tenga información certera y oportuna para protegerse. Doctor, estos tratamientos que se han puesto tan de moda en términos faciales, el Botox y una serie de procedimientos, ¿también requieren supervisión médica o no? Efectivamente, podríamos decir con claridad que Chile ya ha definido quiénes son los profesionales que van a estar participando del proceso de la medicina y la cirugía estética. Toxina botulínica, el famoso Botox, rellenos dérmicos, ácido hialurónico u otros, van a ser aplicados por médicos que tengan competencia acreditable en el tema, por cirujanos dentistas o odontólogos que también tengan competencia y en algunos casos por enfermeras bajo indicaciones y supervigilancia médica. Eso ya es un acuerdo que hemos tenido entre los diferentes colegios profesionales y las sociedades médicas que participan en esta mesa, pero en centros acreditados. O sea, no se puede ir a poner toxina o botox a las casas o colocar productos sin identificación o sin registro del Instituto de Salud Pública. Porque además es un procedimiento difícil de difícil acceso, digamos. No es que vendan el Botox en la farmacia, ¿no? Efectivamente, pues todos los profesionales que no están nombrados ahí no tienen acceso a la toxina botulínica. Una peluquera, una cosmetóloga va a comprar Botox ilegal. En el mejor de los casos va a ser uno de contrabando, pero muchas veces hemos visto productos falsificados que no son lo que dicen ser, que generan complicaciones, que generan infecciones, que han perdido la cadena de frío, que de una u otra manera también ponen en riesgo a la población. ¿Le puedo hacer una pregunta de profundo carácter filosófico? Lo que pasa es que ahora se puso de moda esto de las aplicaciones donde la gente puede subir fotos, ¿ya? Claro. OnlyFans, la gente está en prisión preventiva, cualquier persona puede subir fotos y ganar mucha plata. Lo que me imagino de alguna manera también repercute en la pega de los cirujanos plásticos. ¿Hay una revalorización de
en términos generales, sociales, a partir de un negocio de la importancia del cuerpo, ¿no? Bueno, el cuerpo y la presencia física, podríamos decir, la imagen física ha tenido un aumento en la relevancia social en los últimos tiempos. Nuestras nuevas generaciones validan y valoran mucho y valoran en exceso muchas veces la imagen, el uso de filtros. Nosotros nos llegan muchas veces pacientes con la foto de el famoso o famosa a la cual quieren parecerse. Yo quiero los labios de, quiero la nariz de, quiero los pómulos de, o algunos incluso que han llegado a tener la necesidad de parecerse más a su filtro, a su foto de portada de redes sociales. Entonces, muchas veces eso tiene que ver con un problema más bien de índole psicológico, ya de índole de autopercepción y autoaceptación, un problema que se llama dismorfofobia. Entonces, nosotros estamos obviamente preparados para poder evaluar las características y condiciones psicológicas y psiquiátricas de los pacientes para muchas veces, más que hacer un procedimiento, o sea, tener una correcta derivación. Y a propósito de la influencia extranjera dentro de los parámetros sociales en nuestro país, hay una cierta tendencia en ciertas culturas de hacer cirugía estética muy, muy precoces. O sea, de 14 años, 13 años. En algunos países incluso es el regalo de los 15. O sea, las mamoplastías, exacto, regalo de los 15, ya en algunos otros países tenemos, por ejemplo, Corea, tenemos todas las técnicas de blanqueamiento o de homogenización facial con diferentes productos. Entonces, tenemos un poco de distorsión de lo que sería la realidad. Nosotros estamos, y hace algunas semanas aparece en Estados Unidos Drew Barrymore con Pamela Anderson hablando del all natural. Y eso es algo que nosotros estamos hoy día planteando, o sea, el envejecimiento consciente, o sea, tener una arruguita es parte de la vida, tener una cana es parte de la vida. En ese sentido hay que llevarla con dignidad. Evidentemente hay que tener claro que la ciencia y la tecnología nos permiten hoy día tener 40, 50 años y lucir mucho mejor que nuestros abuelos cuando tenían 40, 50 años. Eso hay que agradecerlo. Y no necesariamente por cirugía, sino que hay otro cuidado. Estilos de vida, pero también podría ser por cirugía, también podría ser por toxina, pero tampoco tenemos que querer lucir como de 18 años teniendo 70. Eso ya es parte de algo que no está bien, que no está normal. Hay que tener un envejecimiento consciente, hay que de una u otra manera también aceptarse. Ya, y esto es una duda absolutamente pedestre de mi parte, que quiero aprovechar su presencia acá, doctor Díaz, para porque yo soy antiguo. ¿Qué vas a preguntar? Los implantes mamarios no explotan en los aviones, ¿no? No debieran explotar. Yo sabía que íbamos para allá. Justamente. ¿Por qué? Pues que en mi época, cuando se hablaba mucho... Aldo, en tu época pueden haber pasado muchas cosas, pero ya no. Mira, los implantes, una cosa interesante, los implantes mamarios están hechos para resistir incluso un impacto de un accidente de tránsito. Imagínate. O sea, están hechos para eso. Así que tranquilo, pero Donaldo, no sirve como chaleco antibala. Siga haciendo lo que hace habitualmente. No puedo subir tranquilo a los aviones. Efectivamente. No sirven como chaleco antibala en todo caso. No, es que francamente... Ahora, efectivamente hay hartas dudas y la tecnología ha ido avanzando también. Desde, bueno, si nos vamos ya a la parte más técnica, desde dónde es la incisión, desde qué tratamiento es mejor. Hubo una época en que era la liposucción, después la abdominoplastía. Eso se sigue usando, son miles de técnicas distintas. Sí, mira, las cirugías más habituales en términos de cirugía con fin de envejecimiento son, hoy día, la liposucción, las cirugía de mamas, la rinoplastía, y luego viene la abdominoplastía o la cirugía de párpado. Eso es como los 5 más importantes. ¿Cuál es la diferencia entre la liposucción y la abdominoplastía? La liposucción es básicamente colocar una cánula, que es como podríamos decir, un tubito que te va a ir aspirando la grasa. Una aspiradora en el tejido subcutáneo. Justamente. Y la abdominoplastía es básicamente la corrección de lo que serían los músculos de la pared abdominal y la eliminación de un colgajo de piel. O sea, te sacan piel. O sea, es una cirugía con bastantes más puntitos. Y la última, doctor, porque también, a propósito de las costumbres que trae la inmigración, hay gente que se pone poto, ¿no? Se pone en trasero. Te leo las preguntas. Sí, que vas a hacer. Las lipoinyecciones, mira, dentro del ámbito, o sea, la parte posterior, sobre todo de las mujeres, y ojo que ha aumentado también de manera importante la lipoinyección glútea de varones. Lo mío es natural, se lo digo al tiro. Sí, me di cuenta cuando entré. Y lo que vemos efectivamente que con la llegada de muchos inmigrantes, particularmente de Colombia, de Venezuela, que tienen un trasero bastante más evidente, muchas pacientes chilenas hoy día están requiriendo ese podríamos llamarle servicio o ese procedimiento
procedimiento que puede hacerse de varias maneras. Uno con una prótesis glútea, otro con una lipoinyección, en el mismo procedimiento de la liposucción, la grasa que se saca se coloca en la zona glútea, o con algún tipo de relleno. Y ahí tenemos un gran problema y que tiene que ver con esta falsa atención de personas que se hacen pasar por médicos, que es el relleno de glúteos con supuestamente ácido hialurónico que termina siendo silicona industrial u otros elementos. Metacril, ¿qué es eso que se Metacril, aceite de silicona industrial. ¿Qué programas de televisión estás viendo tú? Niptac. Sí, claro. Yo soy fanático de los programas médicos y Niptac en ese Pero sentido. doctor Nausaradan, ¿ves al doctor Nausaradan? No, House nomás. Doctor Jorge Díaz, tenga usted todos nuestros agradecimientos por no solo... Consultas después del micrófono, siento que una ya. Justamente. Sí, no. Tiene que ir a control, Donaldo, recuerdes. Por una cuestión que es muy contingente, que es lo que está pasando, pero también por una cuestión que está habitualmente en las conversaciones cotidianas. ¿Sabes? Efectivamente. Sí, bueno, a cuidarse, a buscar las mejores condiciones características, estilo informarse, conocer también a los equipos médicos. Operarse no es malo, pero todas las operaciones tienen algún tipo de riesgo. Lo importante es minimizarlos. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge Díaz, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética. Todavía nos implantan calugas, ¿no? No. Sí. 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 Me interesa. Hay lipoinyecciones del músculo recto anterior, hay pequeñas prótesis del músculo. Yo tengo caluga, de hecho, con el sol se me derritieron, se ve ahí como... La de Boganovi le pasó lo mismo. La de Boganovi son naturales, ¿no? No lo sé, ahí tendríamos que evaluarlo. Tú lo dices como que ya los candidatos no se pierde la esperanza, Aldo. Sí. Todos van a acudir a la cirugía también entonces. Muchas gracias, doctora. Gracias. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.